Bienvenidos a un nuevo video de Prueba en Casa. En este video conoceremos cómo el COVID-19 afecta y se reproduce en nuestro cuerpo, caso donde entran las distintas vacunas de hoy en día que nos defienden del virus. También por medio de modelos matemáticos se podrá observar el crecimiento del virus por mes en 3 países distintos: Guatemala, Colombia y Brasil, antes y después de la vacuna. Así que comencemos. Recorrido del virus por nuestro cuerpo. El COVID-19 entra a nosotros por ojos, boca, nariz. Ya adentro se sujeta a las células mucosas del fondo de la garganta. Como acto seguido empieza a invadir las células del cuerpo por medio de sus proteínas e inyecta su ARN. Ingresar el ARN del virus a la célula, esta lo confunde con el propio y empieza a clonarse. En este proceso se pueden llegar a reproducir entre 10.000 hasta 100.000 copias. Luego el virus viaja hasta los conductos bronquiales y en consecuencia los pulmones responden como una inflamación. Es aquí cuando el cuerpo se empieza a dar cuenta de la presencia del virus y comienza a presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tos, dificultad para respirar, falta de aire, neumonía, entre otras. Soy David Roca y yo les explicaré sobre cómo actúan diversas vacunas para ayudarnos a combatir el COVID-19. Bueno, pues la vacuna de Oxford AstraZeneca se basa en que después de inyectar la vacuna en el brazo de la persona, los adenovirus chocan con las células y se enganchan a las proteínas de su superficie. La célula se envuelve en el virus en una burbuja y lo atrae hacia el interior. Una vez dentro, el adenovirus escapa de la burbuja y viaja hasta el núcleo y la cámara donde se almacena el ADN de la célula. La Johnson Johnson, después de inyectar la vacuna en el brazo de una persona, los adenovirus chocan con las células y se encargan de que las proteínas de su superficie, la célula que las envuelve el virus en una burbuja y la trae hacia el interior. Una vez dentro, el adenovirus escapa de una de las burbujas y viaja hasta el núcleo, la cámara donde se almacena el ADN de la célula. En el caso de la vacuna moderna, tras la inyección, las partículas de la vacuna chocan con las células, se fusionan entre ellas y liberan el ARN. Las moléculas de la célula leen su secuencia y llaman proteínas de espiga. Al final de la célula construye el ARN de la vacuna, por lo que no queda ningún rastro permanente. La empresa alemana BioNTech se asoció con Pfizer, en el cual podemos desarrollar y probar una vacuna contra el COVID. Luego de la inyección, las partículas de la vacuna chocan con las células, se fusionan entre ellas y liberan el ARN, y las moléculas de la célula leen la secuencia y ensamblan proteínas de espiga. Al final, la célula destruye el ARN, la vacuna, por lo que no queda ningún rastro permanente. Y ahora, con la última, que es en el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya, parte del Ministerio de Salud de Rusia, desarrolló una vacuna contra el COVID-19 conocida como la Sputnik. Esta vacuna, después de que está inyectada en el brazo de una persona, el adenovirus chocan con las células y adhieren proteínas que hay en su superficie, ya que dentro del adenovirus escapa la burbuja y viaja hacia el núcleo y la cámara que alberga el ADN de la célula. El adenovirus inserta su ADN en el núcleo. El adenovirus está modificado a fin que una no genere copias de sí mismo, pero la célula puede leer el gen de la proteína de Spike del coronavirus y copiarlo en una molécula llamada ARN mensajero o ARN. Gracias. Ahora vamos a comparar 3 países de Latinoamérica mediante estas tablas, comparando el número de infectados en el año 2020 antes de la vacuna y de este año, ya después de que comenzara la vacunación. Comenzando con Guatemala, como podemos ver en 2020, en marzo solamente habían 2 casos confirmados, pero como podemos ver de marzo a agosto, la cifra fue aumentando de gran forma, pasando de 2 casos en marzo a más de 2.000 casos en agosto. Ya para este año las cifras han aumentado de una forma más rápida, siendo ya en marzo con más de 180.000 casos, en mayo 255.000 y en agosto 475.000, aunque sea que la vacunación ya había comenzado. En otro país como Colombia, el número de infectados en marzo era de 96 personas, mucho más que en Guatemala, pero desde marzo de 2020 hasta agosto de 2020, como podemos ver, las cifras también han aumentado de gran forma, pasando de 96 a 22.766 casos.
siendo, como pueden ver, de junio a julio la mayor cantidad de veces en que más casos se reportaron. Ya en este año, con las vacunas, los casos también han aumentado de forma más rápida, siendo en marzo más de 3 millones de personas infectadas, hasta agosto con más de 4 millones de personas, casi 5 millones. En Brasil ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus. Ya lo podemos ver en esta gráfica. Como podemos ver, cuando comenzó el mes de marzo del año pasado, Brasil tenía 323 casos confirmados. Para junio de ese mismo año ya más de 73.000 y ya para agosto 142.000 casos, siendo cifras muchísimo más altas que los dos países anteriores. Para este año, ya cuando ya había vacuna disponible, aún así los casos aumentaron de gran forma, siendo en marzo que se reportaron más de 16.386.583 contagios y hasta agosto de este año con más de 20.776.870 casos confirmados. Como conclusión podemos decir de que las cifras aumentan de gran forma, aunque ya haya vacuna. Veamos los modelos de tendencia en el crecimiento del COVID en los países de Guatemala, Colombia y Brasil. Tomemos el de Guatemala como ejemplo, donde podemos ver que se realizaron gráficas de tendencia lineal, polinomial grado 2, 3, 4, logarítmica y también exponencial. A partir de ello podemos ver el crecimiento del COVID a través de los meses. Podemos observar que el polinomial grado 4 es el que mejor marca este crecimiento, donde la línea de tendencia pasa justamente por los puntos donde se mencionan los contagios. Asimismo, podemos decir que el valor de R al cuadrado es de 0.9987, un valor bastante cercano a 1 y que demuestra la eficacia que tiene esta gráfica en mostrar los datos que se nos dan. Lo mismo podemos decir para Colombia, donde vemos aquí el polinomial grado 4 en su crecimiento, con un R al cuadrado de 0.9929, y lo mismo para Brasil, donde nuevamente vemos aquí el crecimiento y 0.997, que es el valor más cercano a 1 de todas estas otras gráficas. Por otra parte, también podemos definir el dominio, que vendrían siendo los meses de cuando empezó la infección hasta la actualidad, y el rango, que también muestra el número de contagios desde que empezó hasta la actualidad. Y así es como podemos analizar matemáticamente estos casos. Luego de todos los puntos tratados, llegamos a la conclusión de que el COVID-19 es una enfermedad que con el paso del tiempo puede llegar a mutar y crear nuevas cepas y mayor facilidad al momento de contagiar. Sin embargo, el modo de transmisión es el mismo, se puede dar por medio de la boca, nariz y ojos, la cual a su vez hace un viaje por todo el cuerpo. Todos los tipos de vacunas tienen diferentes formas de cómo adentrarse a nuestro cuerpo. Algunas pueden tener efecto en beneficio de nuestra salud u otras que pueden dejar alguna secuela que pueda alterar nuestro ADN. Por medio de la recolección de datos relacionados a la cantidad de casos de COVID-19 mensuales, se puede ver una reducción de los mismos al tiempo de empezar la implementación de vacunas. Tras realizar las comparaciones de los casos del coronavirus, se evidencia que los casos crecen a gran velocidad en los distintos países investigados. Es necesario que nos protejamos para evitar que la infección se siga propagando, ya que esta se contagia de manera rápida y de distintas formas.